Bienvenidos a Finanzas al Desnudo, un espacio donde hablamos de finanzas a calzón quitado. Mi nombre es Claudia Uribe, experta en planeación financiera, y quiero mostrarte que no somos el dinero que nos ganamos y que la aventura más grande y emocionante de tu vida está en tu interior. Ahí está la clave de tus bloqueos, tus patrones y de lo que te ha traído hasta aquí. Déjame ayudarte a dejar de ser víctima de las circunstancias y a convertirte en creador de tu realidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast maravilloso, que no voy a decir el nombre porque lo escucharon al principio en la introducción, pero sí se lo voy a decir a Carlos porque... No lo sé. No lo sabe. Finanzas al Desnudo. Ok. Vamos a ver si desnuda sus finanzas acá. Vamos a ver. Bueno, estoy muy contenta porque tengo un invitado muy especial, Carlos Guayara, fundador de TRI, una aplicación que nos sirve para invertir en el mercado de valores. Es una plataforma que es muy sencilla de utilizar, que ha democratizado la manera en cómo los colombianos y otras personas en América Latina invierten, que antes era muy difícil. Durísimo. Entonces, pues no quiero ser yo quien cuente la historia, sino justamente el fundador. Así que, Carlos, bienvenido a este espacio. Clau, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar contigo. Muy contenta de tenerte acá. Claro que sí. Para empezar, Carlos, quiero que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu experiencia, quién eres y que nos cuentes también cómo nació esta iniciativa que hoy le permite a tantas personas acceder al mundo de las inversiones. Perfecto. Clau, yo creo que todo empieza, o al menos gran parte de lo que nos ha ayudado a estar aquí el día de hoy, es yo desde el colegio conocí el fútbol, me encantaba, empecé a jugar fútbol en divisiones inferiores, yo soy de Bogotá, como lo notas por mi acento, entonces jugué en las inferiores de Millonarios y yo pensé que iba a ser futbolista profesional. Efectivamente llego a jugar en un equipo en Argentina que se llama Deportivo Español a los 19 años, muy chiquito, pero pues ya para el fútbol a esa edad ya estaba como rayando lo viejo. Qué loco. Y al final nada, tomo la decisión de retirarme del fútbol por muchos factores y me devuelvo a estudiar. Yo había empezado administración de empresas porque mis papás tienen una pyme en Bogotá, entonces como que pues yo soy el mayor de 3 hermanos, entonces siempre como que indirectamente me habían dicho, pues el día en que nosotros faltemos, seguramente usted va a tener que hacerse responsable de eso. Pero la verdad, mi elección de carrera fue cero racional, ¿sabes? Como yo pensé que mi vida iba a ser el fútbol, dije pues igual no quiero ser burro, entonces quiero estudiar algo paralelo a que voy jugando. Y pues escogí administración de empresas porque pensé que era lo que me iba a servir más si tenía que ver algún tema de la empresa de mis papás. Entonces me devuelvo, cuando me devuelvo, toda esa pasión que tenía por el fútbol la paso al mercado de capitales. Me acuerdo que veo la primera materia de inversión que se llamaba valoración de inversiones y me fascina la vaina y digo, yo me quiero dedicar a esto. Después, gracias a otra profesora que me quería mucho de macroeconomía, me dice, pues mira, yo trabajé en una mesa de dinero y a la gente que mejor le iba, una mesa de dinero, explicamos rápido, es Por como favor. esa parte de las comisionistas de bolsa de los bancos donde está la gente que dedica su vida a invertir. Entonces pues, yo quería llegar a ser, pues a trabajar en una mesa de dinero y me dice, mira, pues yo trabajé un tiempo en una mesa de dinero y la gente que mejor le iba era o los que habían estudiado finanzas, netamente, que en ese tiempo, estamos hablando 2010, si no estoy mal, pues no había tantas universidades que ofrecieran únicamente carrera de finanzas, o los que estudiaron administración y economía. Entonces, pues a ti te va bien en mi materia porque no te metes a hacer doble carrera. Y pues a mí me pareció fácil y yo tengo un dicho que lo aplico mucho en la vida y es bruto pero decidido. Entonces le dije de una, ni investigué pensum, nada y me metí a economía. Lo sufrí, pues porque administración iba muy bien, iba muy tranquilito, me gustaba mucho lo que hacía. Economía en la universidad donde estudié tenía un enfoque muy matemático y pues a mí me gustan las matemáticas, pero no cuando no tienen como una aplicación tan en el mundo real, entonces lo sufrí un poquito más. Pero pues nada, todo para esto decirte que me gradué de las dos carreras, todos los énfasis los hice en mercado de capitales para saber de inversiones. Empiezo a trabajar mi práctica, obviamente la tenía que buscar en algo relacionado, entonces empiezo a trabajar en el Citi, pues que es uno de los 3 bancos más grandes del mundo.
Entonces, pues yo pensé que ya mi carrera iba alineado por ahí. Yo pensé que iba a ser pues el Lower Wall Street bogotano y cosas así. Me encanta, me encanta. Después me doy cuenta que porque yo empiezo a trabajar en el Citi cerca de la mesa de dinero, pero más como en el área de research, de investigación económica. Y me doy cuenta que para pasar a la mesa de dinero y tú ser el que toma las decisiones de inversión, pues me faltaban contactos, tiempo y muchas cosas más. Entonces dije, por ahí no es. Ahí me voy a otra firma más chiquita, boutique, pero que me daba más responsabilidad, que tenía como, pues, como la sede central en Nueva York, pero tenía oficinas en Bogotá. Entonces, pues me propusieron y me fui. Y digamos que iba a mi carrera. Yo pensé que me iba a dedicar a eso toda la vida, hasta que conozco al que hoy es mi socio. Él se llama Esteban. Él empieza como estudiante mío, porque yo además daba cursos en diplomados bursátiles. Después lo invito a trabajar conmigo. Trabajamos un buen tiempo y un día él me dice, oiga, ¿sabe qué? Tenemos dos problemas. El primero es que le voy a renunciar y el segundo es que además me lo quiero llevar conmigo. Camine, que tengo esta idea, era un tema, era diferente a Tri. O sea, nosotros hemos emprendido 2 veces. Nuestro primer proyecto se llamó Trendy Trade, que básicamente era en el 2016, porque en el 2016 no era tan obvio, hoy todo es inteligencia artificial, pero el 2016 la idea era crear un algoritmo de inteligencia artificial que se fuera a las redes sociales de la gente muy tesa como tú y a las páginas de noticias más interesantes del mercado. Y de acuerdo al lenguaje que utilizaran cuando estuvieran hablando de inversiones, eso te lo traducía a ti de forma fácil para saber en qué invertir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero invertir en acciones y no sé en qué invertir, pero pues yo sé que Clau es una tesa, pues el robotcito iba y Clau, por ejemplo, decía, oye, no sé, me gustó lo que publicó Bancolombia en su estado de resultados por X, Y, Z. Pues nuestro robotcito eso lo agarraba como alcista y pues agarraba lo de Clau y seguramente toda la gente que opinaba y al final le decía a la gente en un solo circulito, mira, de El mercado está Bancolombia, hablando de esto. la gente está hablando 80% alcista. Y entonces tú ahí tenías una idea en qué invertir. Entonces era algo muy chévere y todo había partido desde una tesis que de hecho conservamos hasta hoy día en TRI y es la gente necesita invertir, pero no sabe cómo invertir. En la bolsa de valores menos, entonces pues tratemos de hacer tecnología para que la gente tenga ideas de inversión. Y ese fue Trendy Trade, duramos 2 años con Trendy Trade y me gusta decir o pensar que fracasó con estilo. Cuenta, ¿qué pasó? No, la verdad empezó a funcionar muy bien, cobrábamos $10 al mes por esta tecnología que te digo, pues no había crecido de forma exponencial ni cerca de lo que ha sido Tri, pero pues nos pagaba el salario y pasábamos rico. Pero entonces este algoritmo lo empezamos metiendo en acciones de Estados Unidos. Funcionó, después lo metimos en commodities, materias primas, funcionó, después lo metimos en divisas, funcionó, y nos dio por meterlo en criptomonedas. Pero entonces fue un momento donde el tema cripto estaba como muy inflado y había como una burbuja en cuanto a temas criptos, no solo hablando de las grandes, de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, todas ellas, sino estaba muy de moda el término ICO, que en temas de Bitcoin, de criptos, es Initial Coin Offering. Es decir, si tú y yo decimos, oiga, Creamos una... hagamos una criptomoneda que se llama la Claudia Coin, pues armamos el proyecto y lo sacamos al mercado, ¿cierto? Entonces estaba como en muy boom ese tema, pero dijimos, no, pues no lo metamos en tantos proyectos diferentes, nada más metámoslo pues en los 3 que creíamos más serios en ese momento, que eran Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Y ya, y pues el algoritmo funcionaba en ellos 3. Y resulta que además es un tema bien interesante que seguro te va a gustar a ti porque tiene que ver mucho con lo que hablas. Uno de los comportamientos humanos que uno ve mucho en inversión es seguir al vecino, ¿cierto? Seguir a la familia. Entonces, ¿qué estaba pasando en el 2016, 2017? Fue que nos pasó pues este tema puntualmente finales del 2017, que fue la primera vez que Bitcoin en la historia sube y toca los $20,000. Hoy está en 95,000, maravilloso, pero en ese momento, primera vez en 20,000. Pero resulta que después de 20,000 se cae a 3,000 y se queda más o menos unos 6 meses ahí. Y el problema, y ojo, y acá es muy importante aclarar, yo no tengo absolutamente nada en contra de las criptomonedas, de hecho soy fan de las criptomonedas, de hecho soy inversionista de las criptomonedas. Lo que está mal es invertir sin conocer el activo y sin un racional claro.
Entonces, en especial en Estados Unidos, empezó a pasar que mucha gente había invertido en Bitcoin y en criptomonedas porque el vecino había invertido. Y porque Pepito le dijo, y porque eso va subiendo, y mires que yo invertí $100 y hoy son 1,000 o 10,000, entonces invierta. Y empezaron a hacer cosas loquísimas. O sea, esto fue una crisis de salud pública en Estados Unidos, porque hubo gente que sacó la plata de sus fondos de pensión, que hipotecó o vendió sus casas para meterlas en Bitcoin cuando no sabían ni siquiera qué era. Entonces, pues obvio, cuando cae de 20,000 a 3,000 y tú pierdes el 75% de lo que habías trabajado toda tu vida, pues te enloqueces. Entonces hubo gente que se suicidó, hubo gente que quedó en depresión, hubo un montón de problemas. Y por eso Facebook y Google, que eran pues las plataformas que utilizábamos para las ads, que era nuestra única forma de crecimiento, no éramos tan sofisticados, éramos... Ads son anuncios. Perfecto. Acuérdate que aquí todo tiene que Anuncios, ser así, ¿cierto? Entonces, masticadito. perfecto. Pues eran las únicas dos plataformas que utilizábamos para crecer. Yo siempre lo digo como éramos emprendedores cero sofisticados, éramos traders jugando a emprender, entonces pues no sabíamos mucho y habíamos cacharreado las consolas y a punta de eso como que habíamos empezado a crecer y nos funcionaba. Pero entonces llegan estos manes y prohíben todos los servicios que hablen sobre criptomonedas. O sea que nosotros pasamos de tener una empresa que tenía un crecimiento discreto pero aceptable a tener cero crecimiento. Y todas las empresas pierden usuarios todos los meses. Entonces, claro, nosotros empezamos a ver cómo esa curva de crecimiento, pues que iba al principio así, pues primero se aplana, después empieza a caer el número de usuarios y ahí es donde empieza, pues, el tema más duro, ese primer emprendimiento. Ahí ya habíamos escuchado algunas empresas como Rappi, como Platzi, que habían levantado rondas de inversión. Entonces dijimos, oiga, pues estos manes también son emprendimientos, nosotros también en base tecnológica, pues si esos manes pudieron, nosotros podemos. ¿Sí o qué? Entonces empezamos a buscar fondos que invirtieran en startups y ahí es donde empezamos, por un lado, a sofisticarnos, a verdad, aprender a emprender, porque había muchas cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos que tener y que no habíamos trabajado nunca. Pero por otro lado, a darnos cuenta de lo difícil que era emprender y levantar capital en Latinoamérica. Entonces, pues, que tú seguro lo entiendes por toda la historia comercial que tienes detrás, pero era súper desgastante y súper frustrante ir a un montón de fondos y que todo el mundo te dijera que no, que te viera con cara de loco, que dejara de contestarte, que te ghosteara, pues como en redes sociales. Te dejaran en visto. Tal cual. Entonces fueron 6 meses de solo no, solo no, solo no. Hasta que, y por eso es que digo que fracasó con estilo, uno, porque nos dejó muy buenos aprendizajes y muy buenos mentores y gente que nos rodeaba, Trendy Trade. Pero además, por fin, al final, encontramos un fondo que nos dijo, ¿sabe qué? Me gusta la idea, voy a invertir, pero más en ustedes como emprendedores. Entonces, digamos que teníamos este capital, pero entonces, ¿qué pasaba, Clau? Ahí seguíamos teniendo esta prohibición de los anuncios. Y paralelo a esa etapa muy difícil de TRI, nosotros con Esteban veníamos siguiendo una aplicación de Estados Unidos que se llama Robinhood. Robinhood nosotros la habíamos visto nacer en el 2015 y habíamos dicho, estos manes que se fumaron están locos. ¿Cómo se van a enfrentar a bancos como JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs y todos estos manes gigantes? Y pues nos habían callado la boca y ya en el 2017 tenían algo así como 10 millones de clientes, una vaina impresionante. Y dijimos, si eso lo logró Robinhood en Estados Unidos, siendo un mercado donde había una oferta de servicios muy grande y mucha gente invirtiendo en la bolsa, ¿por qué no vamos a poder nosotros en Colombia o en Latinoamérica donde no hay nada? Porque como tú decías, invertir en la bolsa era muy difícil. Entonces, pues como que ahí empezamos como a pensar en la idea de TRI, que en un principio ahora ha cambiado y si quieres ahorita te la desarrollo, pero en un principio era hacer como ese Robinhood para colombianos, como esa plataforma 100% digital, fácil y barata para que la gente pudiera invertir en la bolsa. Pero entonces estábamos con ese punto de seguimos intentando con Trendy Trade, pero no tenemos claro cómo darle la vuelta como a esa situación o nos metemos en algo totalmente nuevo. Y pues nada, ahí pasan un par de cosas que si quieres después te cuento, pero pues puede ser en este podcast.
pero al final, No, como así, afortunadamente... necesitamos el chisme, la historia, o sea, no nos podemos quedar así, ¿qué pasó? No, lo que pasó fue uno de nuestros mentores de Trendy Trade nos dice, oiga, ¿sabe qué? Pues yo conozco al presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. En ese tiempo se llamaba Juan Pablo Córdoba. Hoy es el presidente del NOAM Exchange, que es la integración de las 3 bolsas de Colombia, Perú y Chile. Y nos dijo, pues vayan y échenle el cuento. Y pues a ver el man qué piensa. Y pues para que te rías, Clau, nosotros primero fuimos como con lo que habíamos hecho de Trendy Trade. Y entonces fuimos y le presentamos y le echamos toda la historia y la vaina. Y nos dijo, oiga, sí, pelados, pues muy bacano, pero ¿por qué algo tan sofisticado? ¿Por qué algo para Estados Unidos? Ustedes son colombianos, viven acá, ¿por qué no se inventan algo local? Pues nosotros le dijimos como, oiga, pues sabe que sí, mire que hace un tiempo venimos pensando en esta idea por esto. O sea, ¿qué veíamos nosotros, Clau? La Bolsa de Valores de Colombia tiene un gran problema y es la falta de inversionistas. Como no hay inversionistas, pues no se mueve dinero en la bolsa, pues no se mueve dinero importante o el que se podría mover. Entonces, pues eso genera una cantidad de ineficiencias en el mercado. Las acciones no suben como deberían subir. Hay compañías que deberían valer mucho más que el precio no lo refleja. Los empresarios no tienen incentivos para listar su compañía en la bolsa. Bueno, y muchas cosas más. Pero de nuevo, todo partía en no hay inversionistas. Entonces le dijimos, nosotros hemos analizado el problema y creemos que es por 3 razones. La primera, falta de acceso. Para tú invertir en la bolsa de valores antes, tenías que ir físicamente a un sitio, una comisionista de bolsa, lo cual ya es una mamera, gánate el taco, el tiempo, pide permiso en el trabajo, etcétera, etcétera. Además de que tenías que tener grandes cantidades de Ya dinero. vamos para allá, pero primero ir presencial, que además si no estás en una ciudad principal es peor de doloroso. Entonces ya ahí era una mamera. Segundo, tenías que ir con grandes cantidades de dinero. De hecho, historia real, Clau. La idea de TRI parte porque nosotros en el 2015, el crudo, por primera vez en la historia, cae por debajo de $30 barril. Hoy está como en $75, ha llegado a estar en 120, o sea, verlo en $30 era terrible, en especial para las petroleras. Y efectivamente, Ecopetrol, que es una acción que ha estado hasta en 5.500 pesos por acción, en ese momento estuvo cotizándose por debajo de 900 pesos. Entonces, cuando tú hacías todo el análisis, decías, esta vaina está muy barata, esta vaina no se puede quedar ahí. Y con Esteban tratamos de ir a invertir en Ecopetrol. Nosotros invertíamos de nuevo en plataformas internacionales, entonces nos tocó mamarnos todo el proceso, ir a la 72 con séptima en Bogotá, que es donde quedan todas las comisionistas de bolsa, llenar un montón de papeles, todo, y al final no nos abrieron la cuenta por lo que tú dices, porque no teníamos suficiente plática. En Colombia, si tú no llevabas mínimo 100 millones de pesos, no te abrían una cuenta de inversión. Entonces, cuando tú te pones a pensar, ¿cuánta gente allá afuera puede tener 100 millones de pesos ahorrados pues, primero? Y además para invertirlos en algo que es de renta variable, donde el perfil de riesgo es un poquito mayor y donde hay tan poquita educación y tan poquita cultura, pues era muy difícil, ¿cierto? Entonces, pues esa era la segunda, los límites de capital. Tercero, si tú conseguías que te abrieran una cuenta igual, la operación mínima era de $1 millón. Entonces, de nuevo, estamos en un país donde el 60% de la gente se gana eso, un salario mínimo menos. Y adicional a eso, que pensemos en que, o sea, dicen que en estos días estaba creando contenido, ¿no? Bueno, les voy a hacer spoilers sobre el contenido que estaba haciendo. Hágale pues, cuente secretos. No, estaba hablando sobre el tema de adquisición de vivienda de interés social y haciendo los cálculos. Y yo me quedaba sorprendida porque el DANE para el año 2024 considera que una persona que es de clase alta tiene un ingreso de 4,5 millones, que eso vienen siendo $1,000, o sea, Yo no te tiré ese dato para una charla. $1,100. 4.200.000 pesos, eres clase alta en Colombia, o sea, eso es absurdo. Pero échenle ojo a lo siguiente. Un inmueble, o sea, bueno, estoy haciendo la conversión a dólares porque esto lo ve gente de otros países, entonces piensa en lo siguiente, o sea, una persona de clase alta en Colombia, según el DANE, se gana $1,200, ¿cierto? O sea, 4,5 millones pesos. Y si yo voy a comprar una vivienda de interés social, que su nombre dice de interés social, pues uno piensa que, pues, o sea, ¿quiénes pueden acceder
o sea, si es de interés social es porque lo ideal es que lo puedan adquirir personas que se ganan 1, 2 salarios mínimos, que eso vendrían siendo, no sé, $400 aproximadamente. Ujú. Y me puse a hacer las cuentas de realmente cuánto necesita ganarse una persona para poder adquirir una vivienda en donde la cuota inicial que ponga sea solo del 20%, aclarando que la realidad es diferente porque muchos proyectos de El estos le 30. exigen a la persona poner el 30%. Si una persona no tiene ningún tipo de subsidios, que esa es otra retórica del mercado, si no tiene ningún tipo de subsidios y pone el 30%, se tiene que ganar 7 millones de pesos. Él o una familia, que ya estamos muy por encima de lo que se considera clase alta. Total. Y si tengo subsidios, pues claro, subsidios es que el gobierno te entrega parte del capital que tú vas a invertir, pero tienes que cumplir con una cantidad de requisitos impresionantes. Entonces es como que, pues casi que es como jugar el baloto, literal, para saber el baloto, la lotería, para saber si tienes la oportunidad de participar de esto. Este ingreso va disminuyendo dependiendo de si pones el 30 o el 20% y de si accedes a esos subsidios. El punto es que al final del ejercicio, para que una persona pueda acceder, mínimo se tiene que ganar él o sea, la persona o una familia, al menos 4 millones de pesos. Entonces, pues es una incoherencia a qué estamos jugando. Total. Si con la vivienda pasa eso, ahora imagínate con el mundo bursátil. No, total. Y para que sufras todavía más, porque entonces, claro, cuando yo me encontré esa estadística del DANE, dije, no puede ser que una persona con $1.200 sea clase alta. Y solo el 9% de los colombianos cumplen ese criterio. Entonces, por un lado es absurdo, por otro lado, qué mal que estamos, que solo el 9% de la gente se gana eso. Entonces, pues imagínate cuánta gente puede acceder a vivienda de interés social o a la bolsa. Exactamente. O sea, que son dos cosas que uno pensaría que, o sea, cualquier persona debería tener la posibilidad de acceder. Claro. Entonces, pues pasaba eso. Y lo otro, claro, que era súper grave era para tú hacer una inversión, tú para ganar plata invirtiendo en la bolsa, comprando y vendiendo acciones, tú necesitas hacer mínimo una compra, mínimo una venta, ¿verdad? Tú en la bolsa ganas plata de dos formas. La primera es por valorización. Entonces, compré la acción XY a 10 pesos y subió a 15 y me gané esos 5, ¿verdad? Y por el otro lado, ganas por dividendos, que es como tú eres dueño de la empresa, sobre las utilidades que te dan, pues a ti te pagan un poquitico. Bien, y eso pasa todos los años. Pero entonces mínimo una compra, mínimo una venta. Para tú hacer esa compra o esa venta, en una comisionista de bolsa te cobraban desde 250.000 pesos, que son más o menos $65. ¿Cierto? Entonces era muy costoso entrar a la bolsa. Y eso súmale pues la falta de seguridad, porque no faltaba pues además el montón de estafas digitales que se han inventado en Latinoamérica. Y eso súmale, que era el tercer problema muy grande, el tema de educación y cultura financiera, pues porque hay muy poquita y pues la gente no sabe ni siquiera cómo manejar su plática, menos ahorrar y todavía menos invertir. Invertir en bolsa pues limitadísimo. Entonces nosotros le dijimos eso a Juan Pablo, le dijimos, mire, estamos viendo estos 3 problemas. Yo creo que una plataforma como Robinhood, por ejemplo, podría funcionarle al mercado, porque es que en Colombia solo invierten los más ricos y la bolsa no es así. Y pues obviamente esto se lo dijimos con pena, el tipo divinamente encorbatado, todo importante, nosotros así, Cachaco. en hoodie y todo. Y para sorpresa de nosotros, Clau nos dijo totalmente de acuerdo. Yo vengo hace 10 años peleando con todas las firmas para que hagan algo así. Nadie me ha puesto atención. Ustedes me acaban de mostrar que son emprendedores que hacen cosas chéveres. Si ustedes se ponen la 10, o sea, si ustedes se animan a solucionar este problema, cuenten con la bolsa. No les podemos dar plata, no les podemos dar acceso privilegiado a nada que no le daríamos a cualquier otra comisionista o emprendedor, pero los guiamos y los apoyamos. Entonces, al final, eso fue lo que cargó la balanza hacia la decisión de Tri. Porque por un lado estaba Trendy Trade, donde no sabíamos cómo darle la vuelta, donde éramos nada más 2 locos contra el mundo y no sabíamos qué más inventarnos. Por el otro lado estaba el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia diciéndonos frescos pelados que nosotros los apoyamos. Entonces, pues ahí fue que empezamos a trabajar en la idea de Tri. Eso pasó en el abril del 2018.
Y empezamos a trabajar en ese Cuando desarrollo. empezó la idea, ¿el nombre ya estaba o empezó la idea y el nombre llegó después? No, el nombre llegó después, sin duda. Ese tema del nombre es bien complicado, por cierto. Nosotros queríamos algo corto que fuera significativo para la gente y que ojalá no tuviera como problemas de pronunciación, ¿cierto? Porque también hay mucha gente que le pone como nombres como en inglés o cosas en otros idiomas y pues la gente en especial en Latinoamérica se enreda, ¿bien? Pero después además nos dimos cuenta que también era importante que tuvieras dominios de páginas web, redes sociales y que además pudieras registrar la marca. De hecho, Tri, el primer nombre que tuvo fue Teca. Nosotros Mm. queríamos un árbol que representara esos ahorros que tú tienes como semillitas que plantas y cuidas y crecen robustos como un árbol divino y que se convierte en un bosque gigante y no sé qué. Entonces queríamos un árbol, Teca nos gustaba, era fácil de pronunciar, tenía dominio, redes Y ya estaba sociales, registrado. todo. Y cuando la fuimos a registrar ya estaba registrada. Y ya habíamos hecho todo con la idea del árbol, como la idea de la marca, todo. Entonces dijimos, pucha, necesitamos algo que sea con árbol. Y ahí fue donde Esteban tuvo un gran cabezazo y fue en ese momento en Bogotá estaban de moda estas scooters, las patinéticas de la calle que tú alquilabas y te llevaban de X a B punto. Y la marca más grande de eso se llamaba Green, como verde en inglés, pero mal escrito para que la gente no se enredara. Entonces era G-R-I-N. Entonces él se copió ese concepto. Dijo, oiga, pues árbol en inglés es tree, pero entonces no lo escribamos con E porque la gente lo va a pronunciar mal. Escribámoslo con I latina. Y pues obviamente como era una palabra que no existía, pues tenía dominio, redes sociales, todo, y nos quedamos con tree. ¡Qué maravilla! Así es. Mira, antes de que continuemos con toda esta historia, yo tengo unas preguntas para hacerte, porque no te me puedes escapar de las preguntas. Dios. Hágale. Bueno, un momento que vamos a hablar un poco más personal Ujú. sobre Carlos. ¿Qué te quita el sueño? Algo que me trasnocha es cómo yo puedo llegar a ayudarle y atender a una persona que representa una gran parte de la población colombiana y latinoamericana con tan poquita educación, que menos tiene educación financiera y que menos puede llegar a entender y usar un producto como el mío, ¿cierto? Y es algo que pues yo me he ido sensibilizando mucho porque pues yo además soy el encargado como de ir a universidades y a ciudades y a promover un montón de cosas. Y entonces, por ejemplo, una iniciativa súper linda que si quieres después la hablamos, que se llama Bolsa Millonaria. Yo me recorrí junto con la Bolsa de Valores 15 ciudades, fuimos a universidades públicas, privadas, a todas partes. Pero entonces de verdad llegas y conoces gente que además es la mayoría de la población donde la educación es muy bajita. Y entonces pues tú háblale a esa persona, primero educación financiera básica para después llegar a invertir. Entonces digamos que ese al final es como lo que estamos tratando de descifrar y por eso pues todas las personas como tú nos ayudan un montón y somos fans tuyos porque es lo que al final nos habilita tener potenciales clientes que usan la aplicación Y que lo hagan bien, y que lo hagan bien además. porque ahí está el punto que luego hablaremos. Ya volvemos a la historia. Ustedes no se preocupen, eso no se va a quedar en veremos. Y si no nos alcanza el episodio, pues entonces dejamos para uno más, Hágale, ¿sí o no? parte 2. Bueno, ¿quién es Carlos en máximo 3 palabras? ¿Quién es Carlos? Resiliente, soñador y ejecutor. ¿Cuál es la palabra que más usas? El término puede ser hacer que las cosas pasen. Ay, esa es mi frase, la voy a mandar a A registrarla, ya está registrada. Abajo, mira. By Carlos Sí, Guayara. sí, sí. Em, Te voy a mencionar 6 palabras y quiero que elijas una con la que más te identificas. Hágale. Conservador, abundante, austero, arriesgado, flexible, controlado. Estoy entre abundante y arriesgado, pero me voy a quedar por hoy, por tu podcast, con abundante. Ok. O sea que puede ser arriesgado. Cuéntanos
un buen consejo o acierto financiero que hayas tenido. O sea, que hayas recibido un buen consejo o un acierto que hayas tenido. Ay, o sea, consejos financieros, creo que toda la vida pues fui teniendo muchos y fui como formando como una tesis de inversión. Entonces, si quieres, como que te voy dejando varios. Lo primero es nunca dejar de aprender, ¿cierto? Porque yo siento que cuando uno como que agarra más o menos un tema, llega a un punto donde piensa que ya se las sabe todas, entonces nunca dejar de aprender. Em, lo segundo, por eso lo repito tanto, hacer que las cosas pasen, pues porque tú puedes tener un montón de ideas y decir, sí, yo ya sigo a Clau y sé qué es lo que tengo que hacer con mis finanzas, pero pues si no lo hago, ajá. Ajá. Y la tercera, para hacerlo corto, diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta. Ya te terminaste de leer mi libro. Ya terminé. Muy juicioso. Y de Ahorita hecho, le vamos a hacer la evaluación. ya lo presté para que siga ahí rotándose la información. Un mal consejo financiero o una metida de pata que tú digas, "Uy, Em, fue una metida de plata de pata que al final afortunadamente no me salió tan bien. Mentiras, ahí tengo dos. Lo primero es, el éxito no tiene atajos. Dejemos de esperar el éxito microondas de un día para otro, que es microondas 2 minutos y plop, y soy exitoso y soy rico y soy abundante. Porque por ese tipo de decisiones, pues uno termina cometiendo errores. Entonces a mí, por ejemplo, me pasó. Yo confié alguna vez en una señora que era cercana, que me planteó un negocio que se veía muy interesante. Y por confianza y por no aplicar todo lo que sabía a nivel de investigar, entender, averiguar, pues terminé perdiendo la plática, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Y en general creo que sí, y me pasó ya después en la vida con otros temas, que no meterse en lo que uno no sabe. Zapatero a su zapato, claro. tal cual". De hecho, eso es una cosa que yo le digo mucho a mis estudiantes y es, muchos quieren invertir, y pues me vas a perdonar aquí que mencione esto, pero muchos quieren invertir en acciones, en ETFs, eh, que son alternativas de inversión que no entienden. Y el problema no es que, o sea, no es que la alternativa sea mala, sino que tú no sabes cómo funciona. Claro. Y mientras tú no sepas cómo funciona, pues estás literalmente pegando un tiro al aire. Ujú. Si tú sabes cómo utilizar esa alternativa, pues se va a convertir en una herramienta poderosa para tu vida financiera. O si no, se va a convertir en una pesadilla o en un problema que finalmente vas a resultar hablándole pestes al resto de gente porque te fue mal, y no es porque sea una mala inversión, sino que, ojo, no estoy hablando de ese tipo de inversiones. Por favor. Estoy hablando de cosas que están reguladas y demás. Siempre le digo a los estudiantes, invierte en algo que tengas la capacidad de explicarle a otra persona, sin ser un experto, pero que la otra persona te pueda entender. O sea, creo que una buena lupa para identificar si por lo menos tienes las bases. Si tú sabes explicarle a otra persona qué es una acción, cómo funciona, así, qué pasa con ella, pues como que la misma lógica te dice, tengo información que me permite usar esa herramienta. Pero si no, tantito, por favor, utiliza cosas más sencillas que de hecho también en Tri encuentras. Ahorita vamos a hablar de esto. Todavía no vamos a regresar al tema de la aplicación. Hágale, pues. Bueno, ¿cómo es tu relación con el dinero? Hoy en día creo que es bien cómodo. Sí, muy tranquilo, la verdad. Muy feliz con mi relación. ¿Cuál es el pensamiento que más te visita? El pensamiento que más me visita por estos días es cómo llego a 1 millón de personas invirtiendo. Bueno, ¿a qué suena el silencio? A paz, a tranquilidad, a desconexión. ¿Soledad o compañía? Compañía. ¿Qué le agradeces a la cuarentena? Primero que nos ahorramos una platica, porque en ese momento ya estábamos trabajando en Tri, no teníamos un peso, entonces pues desde la casita era más barato. Segundo, creo que fue una prueba como de disciplina bien interesante, ¿sabes? Como
igual mantener unos horarios, mantener el enfoque en lo que estabas haciendo por más distracciones que tuvieras. Y tercero, que al final creo que fue el hecho que obligó a la gente a digitalizarse. Porque yo creo que había mucha gente pues que sabía que existía la tecnología y opciones tecnológicas, pero pues eso no es para mí, las dejaba a un ladito, pero como que la pandemia, la cuarentena te obligó, entonces pues al final, una vez que entiendes cómo funciona algo tecnológico, pues seguramente se te van facilitando otras cosas y pues eso nos ayuda también. Ahora sí regresemos a Tri. Listo, entonces encontramos el nombre que llegó después de la Entonces idea. llegó, sí, de hecho llegó como al año por ahí, la verdad, llegó bien después, o sea, por ahora seguíamos trabajando como en este concepto. Pero entonces ahí pasa algo bien retador y por eso es donde te digo que la historia de futbolista era bien importante y por eso cuando me preguntaste las palabras, una de ellas era resiliencia. Porque esa inversión que habíamos levantado, volviendo a este inversionista que nos dijo, voy a invertir en ustedes, nosotros después de esta conversación con Juan Pablo le decimos, oiga, ¿sabe qué? Gracias, usted confía en nosotros, pero ya no queremos que sea Trendy Trade, sino tenemos esta otra idea. Y queremos, con lo que usted nos va a dar, empezarla. ¿De acuerdo o qué hacemos? Mi hermano nos dijo, afortunadamente, háganle, confían en ustedes. Pero esa primera inversión nos daba 10 meses de vida. Se supone que TRI va a salir en 10 meses. Otra vez yo te estoy hablando, empezamos a trabajar en abril del 2018, o sea que más tardar principios de 2019, TRI estaba al aire. Y resultó demorándose 2 años y 10 meses. Ah, my God. O sea que tuvimos que vivir 2 años, Clau, de milagro, pues porque nosotros ya habíamos renunciado, o sea, nosotros estábamos dedicados full time a TRI, sin ver un centavo durante casi 3 años. Se nos acabó obviamente esta plata, de hecho antes, porque siempre salen costos inesperados cuando uno emprende. Consejos, si van a emprender, siempre tengan ahí un fondo de emergencia, Un ¿cierto? plan financiero y un plan de inversiones. Por favor, porque siempre hay cosas que se salen de las manos. El caso es que nos quedamos sin plata y empezamos una carrera de un poco más de 2 años de levantar plata por debajo de las piedras, literal. Ahí sí cometí todos los errores financieros habidos y por haber, y esto sí con conocimiento. O sea, yo pagaba sueldos con avances de mi tarjeta, pagaba arriendo con mi tarjeta, le pedíamos prestado a todo el mundo y su mamá, mejor dicho, un montón de cosas. Pues en el camino fuimos levantando también plata de amigos y de gente cercana, pero pues no era tanta y pues es que fueron 2 años sobreviviendo así. Entonces, pues la verdad fue bien duro. Tri estuvo a punto de desaparecer varias veces donde llegaba donde Esteban y le decíamos, ¿qué hacemos? No tenemos plata para este mes que nos inventamos. Pero pues de alguna forma encontramos la forma de sobrevivir y sobrevivir mes a mes, cada vez más. Hasta que por fin, marzo del 2021, o sea, otra vez, haz cuentas, empezamos en abril 2018, recién en marzo del 2021, vimos la luz. Y pues ahí empieza la historia feliz de Tri, porque de las cosas muy lindas que pasó fue como la barrera principal era la tecnología, porque desarrollar la tecnología de Tri era muy complicado. Pues mientras tanto nosotros íbamos haciendo muchas cosas con Esteban y una de las cosas que hicimos bien fue crear la primera comunidad, creo, de inversionistas en la Bolsa de Valores de Colombia. Yo veía mucha gente que hablaba de que invertía y de mercados, pero no había como un punto donde se concentraran todos. Entonces yo creé un grupito en Facebook, imagínate, todavía se usaba Facebook. Empecé a invitar a mis amigos y a mi mamá y que cada quien invitara gente. Y empecé a acercarme a algunos creadores de contenido y les dije, oiga, miren, en algún momento, no sé cuándo, voy a tener una aplicación que va a hacer esto y tengo esta comunidad chévere porque no entra, interactuamos, compartimos información. Y por suerte para mí, pues muchos de ellos empezaron a copiar a la idea y empezó cada vez a volverse más interesante esa comunidad. El hecho es que cuando por fin pudimos lanzar Tri, yo tenía una comunidad de 4.500 personas, que no es un número gigante, pero para el mercado de Colombia sí era gigante, que estaban esperando la aplicación. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo hablaba con la Bolsa de Valores, ellos tenían la expectativa, como que la primera meta grande que nos habían puesta era que creen las primeras 1.000 cuentas. Y la expectativa de ellos era que fuera en 4 meses.
Yo iba y veía mis proyecciones financieras, esas que uno hace en el business case cuando uno está haciendo un negocio, y pues más o menos estábamos alineados. Y al final, gracias a esa comunidad, las 1000 cuentas se crearon en 4 días. ¡Ay, qué belleza! Y terminando la semana teníamos las primeras 2000. Y eso llamó la atención de muchos medios de comunicación y empezamos a salir en todas partes y empezó a crecer la vaina. Entonces terminamos el primer mes en 10.000 cuentas creadas. Y nosotros ya nos habían rechazado, pero con un buen feedback, y nos habían invitado a volver a participar, y habíamos vuelto a postular a una vaina que se llama Y Combinator, que es la aceleradora de emprendimientos más grande del planeta. Como para que lo entiendan fácil, una aceleradora es como un colegio para emprendedores, donde tú llevas tu idea en diferentes etapas, puede ser un PowerPoint o puede ya ser algo mucho más avanzado, y te ponen unos mentores que te pues ayudan a que esa idea sea realidad, y dependiendo de la aceleradora pues tienen más o menos beneficios. Y Combinator es la más grande del mundo, primero porque si pasas te dan $135,000, que ya es un respiro económico, más en la situación en la que estábamos. Segundo, porque los mentores que te ponen son increíbles. A nosotros, por ejemplo, nos pusieron 4. El cofundador de Twitch, el cofundador de Yahoo, la cofundadora de Niantic, los de Pokémon Go, y el menos conocido pues había creado una vaina que se llama Segment, que se la vendió a Google como en $4 billones. O sea, son mentores tesos, pero además emprendedores reales y exitosos que ya pasaron por tus problemas. Entonces, Que siento que eso es lo que hace muchísima falta en América Latina, o sea, porque, o sea, no tenemos emprendedores que estén acompañando los procesos de otros emprendedores. O sea, uno se encuentra con las cámaras de comercio o con el SENA o con instituciones educativas, pero tienes pues personas que te están enseñando desde la teoría, no desde haberlo practicado o haberlo vivido. Entonces, muy tal bacano. cual. Entonces, te ponen unos mentores increíbles, te ponen en 3 meses de unas clases súper interesantes y además igual con gente muy tesa. Y al final, además, te dan 1 minuto ante la base de datos de inversionistas que ellos tienen, pero son inversionistas profesionales en startups. Pero entonces es muy diferente tú llegar como cualquier aparecido a tocar la puerta de uno de estos fondos y a decir, oiga, yo soy Carlos y tengo esta idea. Oiga, yo soy Carlos y ya pasé por Y Combinator y tengo esta idea. Entonces, gracias a eso en YC nosotros levantamos nuestra primera ronda de inversión, ahora sí formal, como importante. Pagamos toda esa mano de deudas que teníamos ya y empezamos a hacer cosas más interesantes. Pudimos traer gente increíble al equipo. Empezamos ya a avanzar mucho más rápido. Y ya han pasado 4 años desde el lanzamiento de Tri. Ahorita en marzo pues celebramos los 4 años. En este momento tenemos más de 1 millón de cuentas creadas. Tenemos más de 200,000 personas que ya han hecho su primera inversión entre los 3 países, porque entonces empezamos en Colombia, pero claro, con todo esto que hicimos, al año saltamos a Perú y a los 6 meses saltamos a Chile. Entonces, 1 millón de cuentas creadas, 3 países, más de $195 millones de activos bajo custodia de nuestros clientes, más de 1 millón de inversiones procesadas y muchas cosas más. Entonces, pues por eso te decía en este momento, la verdad, estoy en un momento muy feliz de mi vida después de tanto que se sufrió toda esta historia. Pero al final, y lo más importante para mí, es que este año además ha sido un punto de inflexión muy importante en el mercado, porque por todo esto que viene pasando en Estados Unidos con las tarifas de Donald Trump y la caída del mercado, y la gente se está fijando otra vez en mercados emergentes como Colombia y como Chile y como Perú. Que adicional a eso han tenido un comportamiento bastante peculiar que hacía, es que hacía no, o sea, yo creo que nunca en la vida la bolsa colombiana. En el 2001 había tenido por ahí algo parecido. Algo interesante. Imagínate. Pero siempre ha sido un comportamiento muy plano y ahora es como que, hola, ¿qué más? Claro, o sea, claro. eran el patito feo, o sea, éramos el patito feo de, yo creo que las bolsas, pero... Sí, es que al final igual la bolsa es como la economía a nivel de ciclos, ¿cierto? La economía tiene ciclos económicos. Pero sabes que yo siento que de alguna forma el que Tri aparezca, pienso que también, o sea, hay varios factores que yo pienso que han influenciado en que el mercado de la bolsa colombiana esté teniendo como una dinámica diferente. Entre ellas está el tema de redes sociales, porque no vamos a decir mentiras,
que el hecho de que la información llegue de manera más veloz a las personas hace que finalmente, o sea, tú tienes la información y tomas decisiones. No puede que sean las mejores, pero tomas decisiones. Y que existan plataformas como TRI que le permitan a las personas justamente entrar en el mercado. Claro. Entonces es traer nuevos jugadores que los pequeños inversionistas pues no movemos el mercado, son las grandes instituciones quienes finalmente tienen información que los pequeños inversionistas no, y son ellos quienes muchas veces, digamos que tienen información que les permite tomar decisiones de manera anticipada. Siento que eso hace que el cómo se comporta el mercado de valores cambie. O sea, sucede acá, o sea, los mercados se están moviendo muchísimo más rápido que antes. De acuerdo. O sea, antes se escuchaba una noticia y podía pasar una semana para que... Mes. Exacto, o sea, como para que se viera el impacto. Ahora es noticia e inmediatamente. Tal cual, tal cual. Entonces, eso está pasando y al final, y ahí te lo uno con lo que te debía de cuál es la visión de Trio y cómo nos vemos como aplicación. Porque claro, nosotros partimos siendo esa aplicación que le permitía a la gente comprar y vender acciones. Después fuimos ampliando la gama de productos, entonces trajimos acciones internacionales, trajimos ETFs, fondos de inversión bursátiles que son súper interesantes y le permite invertir a uno en casi todo. Y fuimos evolucionando a entender que nuestra visión de TriCloud es que sea la super app de inversiones. Que cada vez que un latinoamericano tenga ahorros y diga, oiga, yo quiero ganar platica porque tengo esta meta, este sueño, este objetivo, sepa que en Tri va a encontrar algo que va a ir de acuerdo a su perfil de inversionista, porque, y pues tú lo hablas perfecto en tu libro, hay muchos factores que influyen, el perfil de riesgo, el objetivo específico, el tiempo y muchos temas más, pero que sepan que en Tri van a poder encontrar todo. Entonces hacia allá estamos avanzando y pues al final la frase que resume qué es Tri hoy en día es: Tri es la generación, es la herramienta de generación de riqueza de los latinoamericanos. Ay, me encanta. Eso es. ¿Cuál es el eslogan de Tri? Eslogan no tenemos, digamos que Podría ser ese. Podría ser seguramente, pero lo que sí tratamos mucho es como de mover un mensaje de la bolsa es fácil, la bolsa es para todos. Entonces como que tratamos de ser muy incisivos en eso, tus acciones para arriba y como además, claro, también estamos teniendo esta transformación de dejar de estar en un mundo tan acartonado, tan matemático, como tan sofisticado, a algo más del día a día, más de lavar y planchar, más común. Quiero aprovechar que tocas este tema de lo sofisticado porque siento que las personas cuando se acercan al mundo de las inversiones en el mercado bursátil piensan que entrar ahí es hacer trading. Y yo creo que los que se hayan visto muchos episodios de este podcast me van a decir que Claudia tan mamona, porque siempre pone estos ejemplos, pero puede que haya personas que digan, pues, ¿cómo así? Tri, eso es para pues, comprar y vender. O sea, ¿qué opinas tú con relación a, o sea, cuál es el tipo de inversionista que realmente atiende Tri? ¿Qué es un trader? ¿Y cómo le quitamos a las personas este mito de la cabeza de que invertir en acciones o invertir en el mercado de valores es hacer trading? Ya. O sea, nuestro sueño es poder llegar a atender a todo tipo de personas, tanto a los traders como a los no traders. Entonces, ¿qué es un trader? Un trader es un inversionista profesional que especula con sus inversiones. Es decir, el trabajo de ese man es estar pegado a una pantalla y a noticias todo el tiempo, tratando de entrar y salir, entrando y salir, tratando de maximizar esa utilidad. ¿Listo? Esto es muy importante porque además hay mucho charlatán y vendehumo por allá afuera diciendo que eso es fácil, diciendo que eso es rápido, diciendo que venga, le enseño, págueme este cursito o haga esta vaina, y termina pues siendo una pérdida de plata porque definitivamente no es para muchos. Y como cualquier profesión y cualquier cosa en la que uno quiera ser exitoso, es un tema de años, ¿cierto? De años cometiendo errores, de años con frustraciones, de años haciendo las cosas muy bien, pero pues hay gente muy tesa que llega a lograrlo. Bien, existen, pueden utilizar Tri. Realmente el mercado colombiano no se da tanto para el trading, aunque yo sí conozco usuarios míos, claro, que viven de tradear en el mercado colombiano.
interesantísimo. Y además, como tenemos acciones internacionales, pues también se ayudan con ellas y con ETFs. Bien, pero la verdad es que esta es como una minoría ya de gente más sofisticada. Ahora, lo que sí puede hacer cualquier persona, como tú y como yo, que tenemos otras cosas que hacer, nuestras obligaciones, trabajo, empresas y otras inversiones, etcétera, es pensar en el largo plazo e invertir en el largo plazo. Entonces es muy importante que la gente sepa que invertir en la bolsa es para cualquier persona. Yo no tengo que ser ni matemático, ni financiero, no tengo que ser ni siquiera profesional. De hecho, hay una historia súper interesante, Clau, y es cuando nosotros alcanzamos el primer año, que para nosotros fue gigante, pues por todo lo que habíamos sufrido y muchas cosas más, pues hicimos un eventico para celebrar el primer año de TRI. E invitamos al top 10 de inversionistas que más operaciones habían hecho durante ese primer año. El primer año, y de hecho se han mantenido estos 4 en el top 10 siempre, pero el primer año, el número 1, Clau, fue una persona que no tiene formación profesional. Es decir, no tiene ninguna carrera para los que piensan que acá matemático, financiero, especialización en maestría, nada de eso. Que era vendedor ambulante. ¡Ay, qué belleza! Y que por cuarentena tuvo que aprender a hacer algo más, pues porque no podía vivir de lo que hacía. Y yo no sé en dónde aprendió a invertir y llevaba un año viviendo de TRI, invirtiendo un montón. ¡Qué belleza! Entonces ese tipo de historias son las que nos encanta encontrarnos por ahí. Entonces, pero todo esto para decirle a la gente que es para todo el mundo, que hoy gracias a opciones como TRI, como decías ahorita, uno puede empezar a invertir desde 30,000 pesitos. Y hagamos una aclaración porque TRI hoy ha ampliado como la posibilidad del tipo de inversiones que tiene, porque no solamente hay acciones, ¿no? Exacto. Entonces, como lo decíamos ahorita, son acciones colombianas, bueno, acciones locales, porque si nos estás escuchando en Perú o en Chile y si estás en otro país, tranquilo que ya vamos para allá a Latinoamérica, pero acciones locales, acciones internacionales, no todas, pero unas seleccionadas bien interesantes, fondos de inversión bursátiles o lo que se conoce como ETFs. Gracias a un ETF, Clau, tú puedes invertir en cualquier cosa, en cualquier parte del mundo. Pero además tenemos un vehículo que va también enfocado como en esa gente que no es tan experta, que se llama fondos de inversión colectiva o en Perú y en Chile los fondos mutuos, donde básicamente es como hacer una vaca con los amigos, ¿cierto? Una colecta y todo el dinero que se colecte se invierte según una tesis de inversión. Entonces, por ejemplo, tenemos un fondo que invierte en las 500 empresas más grandes del mundo, en el Standard & Poor's 500, otro fondo que invierte en acciones colombianas, otro fondo que tiene un perfil más conservador, por ejemplo, para el fondo, ¿cierto? Sí. De emergencias, que invierte únicamente en CETES y renta fija. Y así tenemos 9 fondos diferentes con perfiles súper diferentes, donde de nuevo tú no tienes que ser experto, tú nada más pones el dinero ahí y tienes un equipo de profesionales de la comisionista de bolsa que sí son expertos, que se la pasan todo el día pegados a esta vaina con un montón de recursos detrás, tratando de que a tu platica le vaya mejor. Y lo que te decía, además, esto lo pueden hacer ya en todo, pues en los 3 países desde $8, desde 30,000 pesitos. Entonces, tampoco hay excusa de que no, entonces yo tengo que ahorrar y no sé qué y tener una plática. Miren, no hay excusa. No hay excusa, no hay excusa. De hecho, ahora que hablaba sobre el tema de los fondos de inversión, a mí me gustaría que hicieras la aclaración, porque normalmente uno escucha a muchas personas diciendo, no, es que son mejores los ETFs que los portafolios de los fondos de inversión. Uh-huh. Y yo digo, depende. Pero no quiero ser yo quien lo diga, porque ya me han escuchado muchas veces, sino que sea Carlos que nos explique. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? O sea, al final son casi el mismo vehículo, lo que pasa es que el ETF está un paso más adelante y es que el ETF ya se negocia en la bolsa de valores, ¿cierto? Pero entonces eso tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja, por ejemplo, es que, pues también dependiendo del fondo, porque hay fondos que son muy líquidos. ¿Qué vamos a entender por liquidez acá? Liquidez es que si yo quiero entrar, ¿cierto? Si yo quiero invertir, se puede hacer rápido. Pero también si quiero desinvertir, si necesito mi platica de vuelta, lo puedo hacer rápido también. Hay fondos, claro, que no son tan líquidos.
de hecho, desde su construcción te dicen, así como por ejemplo un CDT, un depósito a plazo, ¿cierto? Hay fondos que dicen, no, mira, es un fondo cerrado a 6 meses. Entonces, si tú necesitas salirte, pues tienes que pagar penalidad porque está construido a 6 meses, un año, dependiendo. Mientras que un ETF, pues fue un fondo que se construyó según una tesis de inversión, pero que ya cotiza en la bolsa, y como cotiza en la bolsa, tú puedes entrar y salir en cualquier momento. Entonces, digamos que es la única diferencia grande, es sencillamente la etapa en la cual están, pero de acuerdo contigo, o sea, porque al final cuando tú inviertes en un ETF, tú tienes que ser la persona que decide cuándo entrar y cuándo salir, y si no tienes la experiencia, pues es posible que cometas errores, mientras que en un fondo, pues tienes un equipo de profesionales que toman esas decisiones por ti. Correcto. Entonces, de hecho, si me apuras, yo les diría, si no tienen tanta experiencia, a mí me parece más interesante un fondo de inversión que un ETF. De acuerdo. De hecho, hay muchos mitos alrededor del tema o sea, pensemos en algo. Siempre que yo estoy invirtiendo, hay una comisión de administración. O sea, siempre que yo estoy haciendo cualquier tipo de operación. O sea, si las entidades financieras o los bancos cobran por transacciones, ahora imagínate. O sea, porque de algo tienen que ir las entidades, ¿sí o no? Entonces, hay un mito que siempre está en redes sociales. Yo no soy una de esas, por favor. Que no, que es que los ETF son más baratos porque la comisión de administración es menor, pero hay ETFs incluso que son de gestión activa, que gestión activa es que tienen un equipo detrás que está haciendo como recomposición de cuáles son los activos que están dentro del ETF, que pueden ser igual de costosos, hago comillas, que costosos no quiere decir que sea caro, sino que aparentemente tiene un valor más elevado que puede ser un ETF. En muchas ocasiones encontramos ETFs que tienen valores muy similares a un fondo de inversión. Y lo otro es, las personas dicen, me preguntan, pero es que yo prefiero este otro que es más barato, pues que la comisión es más barata. Sí, mi amor, pero no tienes ese equipo que está detrás eligiendo los mejores activos para que tengas los mejores resultados. Entonces, si yo no sé, yo prefiero pagar ese valor adicional por el valor que me está entregando a mí, y no el valor, hablando de precios, sino el valor de tener un equipo de expertos detrás que me están ayudando sin que yo tenga que mover un pelo. Que además es muy poco, ¿no? O sea, aquí estamos hablando que un ETF te puede cobrar el 0.3% al año y de pronto un fondo te cobra el 1%. Entonces, de pronto la diferencia son 0.7%. Pero si es un equipo que te está ayudando a ganar más del 8, 10%, pues, o sea, es tan tacaño y más bien paga por ese valor. Además que vas y lo haces solo y luego metes la pata. Claro. Así que, bueno. Bueno, evaluación, resumen. ¿Cómo le puedes resumir a la audiencia el libro que te leíste? Lau, mira que a mí me encantó. Es que obviamente va a sonar muy lambón porque estoy aquí enfrente tuyo y todo, pero literal se lo tengo prestado a mi hermana, que además resultó ser fan tuya y no sabía, porque me parece el libro más completo y más aterrizado a la realidad colombiana, ¿cierto? Por ejemplo, mi libro favorito de finanzas a nivel mundial se llama Los secretos de la mente millonaria. Y a partir de ahí, pues lo empecé a completar con un montón. Y yo me he leído Robert Kiyosaki y Napoleon Hill y Morgan Housel y todo el mundo por ahí detrás. Pero entonces me encanta cómo tú agarras todo y lo tropicalizas para la realidad colombiana y seguramente muy cercano latinoamericana. Y das además como unos accionables muy claros. Entonces, la verdad, me gustó mucho. Te felicito. Gracias. ¿Qué encontraría la gente en ese libro? ¿Qué van a encontrar? Lo primero es entender que la carrera financiera, como cualquier carrera, pues es una carrera de humanos y que uno comete errores y que por más errores y dificultades que uno haya tenido, pues uno siempre puede salir adelante y puede mejorar y puede hacer las cosas bien. Creo que ese es el primero. Además, me encanta también cómo lo vas mezclando con tu historia personal. Me parece súper interesante. Lo segundo, ya hablando de finanzas, cómo poner en orden ese bolsillo, cómo poner en orden pues, la realidad financiera que tengas. Me gusta mucho como ese paso a paso, los fondos de ahorro pues, que tú dices. Digamos que, para ser sincero, no estoy 100% de acuerdo con todos, pero pues entiendo el concepto detrás y de todas. O sea, no estoy de acuerdo en el sentido de que yo lo haría diferente para mí,
pero pues entiendo tu punto y sé que tu punto le puede funcionar a cualquier persona, entonces igual me pareció súper interesante. Entonces pues van a encontrar cómo empezar a ahorrar, que parece algo muy obvio, pero no es para nada obvio, porque es que cómo empezar a ahorrar no es en dónde ahorro, que es muchas veces lo que piensa la gente, sino es de verdad qué porcentaje, con qué sentido, con qué objetivo, dónde, opciones. Es bien completo. Van a encontrar también y van a aprender de mentalidad de ahorro, mentalidad de inversión, mentalidad de abundancia, que me gustó bastante. Y van a recomendar y van a encontrar también hay un par de recomendaciones interesantes. Me encanta que hayas hablado de Tri, muchas gracias. El primer libro en el que sale Tri. Entonces, por favor, vayan y léanse. Qué belleza. Carlos, para terminar este episodio, ¿qué quisieras decirle a la gente? Clau, hay un mensaje que a mí siempre me gusta dejar en este tipo de espacios y es: la bolsa de valores debe ser un motor de desarrollo económico. ¿La bolsa de valores qué es? Para que lo entiendan fácil, masticadito, piensen en una plaza de mercado. Ustedes entran a la plaza de mercado o al supermercado. En estos días vi un video donde el man trataba de explicar lo mismo que yo, pero claro, era gringo, entonces el man tenía que hablar de supermercado, pues porque allá no entienden que es una plaza de mercado, ¿no? Entonces, Que tu galería. claro, entonces depende del país donde estén, una plaza de mercado, un supermercado donde ustedes entran a comprar algo, limones, y donde van a tener 10 o 20 vendedores diferentes de los mismos limones, pero que cada quien puede tener incentivos diferentes, por lo cual les puede vender más barato, más caro el mismo limón, ¿cierto? Y entonces lo que uno trata de hacer en la plaza de mercado es tratar de invertir, de comprar muchos de estos activos, tratando de que se valoricen, suban el precio y uno pueda ganar plata. ¿Ven? Entonces, al final, ¿qué es la bolsa de valores? Es un punto donde se encuentran compradores y vendedores, pero aquí no son frutas y verduras, sino son compañías como las que vemos todo el tiempo en la calle. La bolsa de valores tiene que ser un motor de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque tiene que ser un vehículo de inversión viable, factible y real para la gente como tú y como yo, como toda la gente que nos escucha, que tenemos nuestros ahorritos, que tenemos que además tener varios fondos de ahorros, como dice el método Vortex, y que además tenemos que invertirlos, ¿cierto? Pero que históricamente no habíamos tenido vehículos más sofisticados, pues ahora los tenemos. Entonces la bolsa de valores tiene que ser ese lugar donde podemos invertir y conseguir las rentabilidades que necesitamos, ¿cierto? Pero por el otro lado, esto es más micro, por el otro lado más macro, donde si yo soy empresario, un empresario necesita plata todo el tiempo para sus negocios, para sus proyectos, para contratar gente y crear empleo que tanto se necesita además en nuestra región. Y como se necesita plata, pues en vez de ir a un banco y pagar esas tasas de interés altísimas, podría sacarla del mercado bursátil vía acciones o vía bonos de forma mucho más eficiente. Y cuando esas dos cosas se juntan, la economía se mueve. Bien, entonces de nuevo, el problema que tenemos nosotros en Latinoamérica en este momento es que tenemos muy poquita gente invirtiendo. Así que el mensaje es, para que esto sea una realidad y la bolsa sea un motor de desarrollo económico, que te afecte positivamente a ti, que te convenga, que te beneficie a ti, no importa si inviertes o no inviertes, aunque si sigues a Clau deberías estar invirtiendo, ¿cierto? Ayúdanos a pasar la voz. Muchas veces ese empujoncito, ese espaldarazo de decir, vení Clau, dale que yo ya descargué Tri, me ha gustado, invierte, compra tu primera acción, invierte en tu primer fondo, es supremamente valioso. Entonces, por favor, ayúdenos a pasar la voz, a darle la confianza a la gente y que ojalá dentro de muy poco seamos millones de latinoamericanos invirtiendo en la bolsa local para que esta economía se mueva mucho mejor. Allá vamos a llegar, Carlos. Hola. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Espero que no sea la primera y que nos acompañes en otros episodios, profundizando más y haciendo que sea más de chisme la próxima vez. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias por tu invitación, Clau. Bueno, chicos, chicas, bellezas y bellezos, como les digo de cariño, gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @carlos.guayarar y @somostri. Y por supuesto, soy Claudia Uribe, me encuentran en todas las plataformas y redes sociales. Y compartan este contenido porque hacerlo es ayudarle a más personas a tomar decisiones financieras más inteligentes.